Bien, el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Para entender mejor el mensaje que el Señor nos ha dado, vamos a tocar algunas partes previas que salen en el capítulo 11 de Marcos. Y bien, en primer lugar tenemos que decir que el Señor, cuando empezó su ministerio, lo empezó en la ciudad de Nazaret y siguió así por otras ciudades, dando a conocer primeramente cómo ser salvo y conocer el mensaje de salvación. Todo esto acompañado de todos los milagros que él hacía. Luego, él sintió ya que era preciso que fuera a Jerusalén. Ya, y les dice a sus discípulos que le acompañen. Pero cuando ya vienen cerca, manda a 2 de los discípulos y les da una orden. Y les dice, id a la casa que está de enfrente de la ciudad y allí encontraréis un pollino. Un pollino era un burrito y que está atado y que nadie lo ha montado hasta ahora. Desatadle y traédmelo. Entonces, y si alguno les pregunta para qué lo desatan, porque tienen que decirle que el maestro lo necesita. Hicieron tal como les había ordenado el Señor y les preguntaron, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo desatan? Porque el maestro lo necesita. Y una vez que lo haya usado, lo devolverá. Bien, entonces, ¿por qué? Porque se acercaba el momento que él iba a hacer una entrada triunfal a Jerusalén. Y lo iba a hacer cumpliendo la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, en el cual, montado sobre ese burrito, iba a hacer su entrada a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9? Lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjese, tenía que cumplirse la palabra del Señor. Ya cuando el Señor ya inicia su recorrido, ya había una gran multitud esperándole. Y los que iban delante de él iban exclamando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los que venían detrás decían, es el momento en que el Señor devolverá el reino de Israel a la ciudad. Fíjese, y decían, Hosanna, bendito el nombre del Señor. Y dice que tiraban sus mantos por donde pasaba el Señor, ramas de palmera, era una algarabía tremenda, porque Juan el Bautista ya lo había dado a conocer, que el Señor vendría a la ciudad de Jerusalén, el Mesías prometido, enviado por Dios. Entonces había una expectación muy grande, una algarabía, y esto molestó sobremanera a los principales sacerdotes, a los escribas y también a los ancianos. Anciano era un título que se le daba a los que perseveraban en la sinagoga
y habían estado por mucho tiempo ahí, lo que podríamos llamar en el día de hoy como oficiales, para entender cargos de responsabilidad. ¿Ah? Entonces, llegaron al templo y el Señor hizo un recorrido por el templo. Y como ya había oscurecido, ¿ah?, volvieron a la ciudad de donde habían salido. Fíjese, el siguiente día volvió el Señor y entró al templo y encontró ahí que había muchos comerciantes que vendían una y otra cosa dentro del templo. ¿Ah? Y se enfureció porque dijo, está escrito de que esta será casa de oración para toda la nación, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjese, y volcó todas las mesas, arrojó todo fuera, en fin, porque era una ira santa, porque los templos son dedicados solamente para la adoración a Dios, para dar a conocer las cosas celestiales. Y desde ese tiempo, por supuesto, tenía que ser así. ¿Ah? Ahora bien, el Señor volvió nuevamente el tercer día al templo y estaba en eso, andando en las dependencias del templo, cuando se le acercó una delegación de los principales sacerdotes, de los escribas y también de los ancianos que hemos dicho, y venían a recriminar al Señor. ¿Quién te autorizó a hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ellos creían que por ser los dirigentes de la religión judía había que pedirle permiso en todo a ello. Pero resulta que el Señor venía directamente del cielo, enviado por su Padre Celestial, y el único a quien podía pedirle autorización era Dios Todopoderoso. El Señor lo había mandado al mundo de ellos, la tierra, para que pudieran ellos conocer las cosas sagradas tal como Dios las había dispuesto, no como ellos que hablaban de las cosas celestiales pero no las practicaban. ¿Ah? Y también habían a los profetas que venían anunciando que vendría el Mesías o que tenían que arrepentirse, en fin, en todo lo que vemos del Antiguo Testamento. Ellos los persiguieron porque se creían que ellos eran los únicos para dar instrucciones al pueblo de Israel. Fíjese. ¿Ah? Entonces, anteriormente el Señor Jesús en su ministerio, cuando empezó en la ciudad de Nazaret, vino después para que pudiera la gente convencerse que era el Mesías. Dios la acompañaba con su espíritu y en todo momento hacía una cantidad enorme de milagros. Fíjese, sanando enfermos, curando a los leprosos, resucitando a los muertos, potestad sobre el mar, los vientos, las olas, en fin, y potestad para perdonar pecados. Entonces la multitud le seguía porque estaba extasiado con la autoridad con la cual él daba a conocer las cosas celestiales. ¿Ah? Y cuando le preguntaron a los del Sanedrín, que eran los dirigentes que hemos estado hablando, resulta que ellos, para poder excusarse y dar una explicación mentirosa, dijeron que por Belcebú, los hijos del diablo,
el Señor hacía los milagros, para desvirtuar totalmente lo que el Señor estaba haciendo. Ha sido así siempre, desde el principio, porque el diablo, que es mentiroso, fíjese, es ladrón y además viene para robar y para destruir. Entonces siempre va a estar en contra de la obra del Señor. ¿Ah? Ahora bien, ellos habían llegado a la conclusión que el Señor no lo hacía sin ninguna autorización, pero ellos todavía no entendían que era el Mesías, del cual habían hablado tanto los profetas, que llegaría un momento que vendría a la nación judía. Esperaban ese momento, ¿eh? Cuando nació el Salvador del mundo, y los ángeles dieron testimonio que había buenas nuevas para la humanidad, porque había nacido un Salvador que era el Cristo, el Señor. Vinieron los pastores que guardaban las vigilias de la noche con sus rebaños. Ellos no tenían tiempo por su actividad de ir a los servicios religiosos, y los fariseos los consideraban pecadores porque no seguían todo lo que debían hacer los que iban a la sinagoga. Precisamente para eso venía un Salvador, y no venía los que se creían buenos, venía precisamente a los pecadores. Fíjese, ¿eh? Ahora bien, fíjese, ahora los dirigentes religiosos fracasaron en reconocer al Mesías. Desde el principio le hicieron la guerra. ¿Por qué? Porque la gente se había volcado, pero en masa, a escuchar las maravillas que contaba el Hijo de Dios, ¿eh? Y lo reconocían verdaderamente como el Mesías, ¿eh? Y ellos estaban celosos, los fariseos, ¿eh? Porque pensaban que ellos iban a perder su autoridad religiosa sobre el pueblo. Entonces procuraban matarle, fíjese, los que se creían santos y que tenían que dirigir al pueblo de Israel en las cosas espirituales, pensando de esa forma. Ahora, fíjese, ninguna autorización podían ellos darle al que venía del cielo, enviado por el Padre Celestial. Entonces, todos ellos habían visto las credenciales del Señor Jesús. ¿Y cuáles eran esas credenciales? Todas esas maravillas que hizo y todo aquello que enseñaba sobre las cosas celestiales. Ningún hombre había hablado así con tanta autoridad anteriormente. Fíjese, entonces había una pugna y ahí venían ahora arrogantes a preguntar con qué autoridad hacía esas cosas. La de entrar al pueblo de Jerusalén con un tremendo desfile de gente que le seguía, y con tal apoteósico recibimiento que le hicieron, porque estaba profetizado que así sería. Fíjese, y además, fíjese, porque había echado fuera del templo a todos aquellos que comerciaban dentro del templo. ¿Ah? Entonces le pregunta que con qué autoridad está haciendo estas cosas. Pero resulta que la autoridad del Señor Jesucristo es divina, viene directamente de Dios Todopoderoso y única, derivada de su entidad como Hijo de Dios. Fíjese, además, fíjese, no de hombre,
sino que esa autoridad venía precisamente del Dios de la creación. Fíjese, no de hombre. Fíjese, ellos podían dar autorización, los fariseos, para otras cosas, pero no para el Hijo de Dios. Fíjese, ahora, tenían ellos también absolutamente todo aquello que habían visto, y no podían negar lo que se había dicho sobre el Señor. Fíjese, entonces dijo el Señor cuando le llegan con prepotencia preguntándole todo aquello: os diré con qué autoridad hago estas cosas si primero me responden a una pregunta. Y le hizo la pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Cuando dice del cielo, por supuesto, es de Dios, o de los hombres. Y Juan el Bautista fue el precursor del Señor, por mandato de Dios Todopoderoso, que venía anunciando uno que era más grande que él, del cual él no era digno ni siquiera desabrochar la correa de sus zapatos. ¿Sí? Y cuando le preguntaban quién era: yo soy solo una voz que clama en el desierto, arrepentidos, porque el Mesías está llegando. Fíjese, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Fíjese, por la misericordia de Dios hemos tenido esa bendición de arrebatar el reino de Dios, y que está aquí ahora en medio nuestro. Bendito es el Señor. Fíjese, ahora bien, fíjese, ellos, fíjese, que decían eran capaces de autorizar y dar el visto bueno a todo lo que significaba religión, no tenían idea cómo dar contestación a esta pregunta, porque se les produjo una confusión. Si decimos que el bautismo de Juan el Bautista es de los hombres, vamos a echarnos el pueblo encima, porque todo el pueblo está convencido de que Juan el Bautista es enviado, profeta enviado por Dios. Fíjese, y además Juan el Bautista había hablado sobre Jesucristo. Lo vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 29 al 33. Ahí dio a conocer, fíjese, el testimonio de Juan. ¿Y cuál era el testimonio de Juan? Fíjese, era el siguiente. El siguiente día, dice la palabra del Señor, yo lo escribí aquí porque la memoria a veces falla. El siguiente día vio Juan a Jesucristo que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuera manifiesto a Israel, por eso yo vine bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua para arrepentimiento es mayor, pues me dijo: sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le di y he dado testimonio que es el Hijo de Dios. Fíjese, venía predicando el arrepentimiento, porque esperaba, de acuerdo a lo que Dios le había ordenado,
que se arrepintiera el pueblo de Israel para recibir al Mesías que había sido profetizado. ¿Ah? Entonces, resulta que muchos creyeron y se prepararon para recibir al Mesías cuando viniera. Y este testimonio que está dando Juan lo está dando ante una multitud de judíos que le escuchaban. Y aún no había llegado el Mesías, pero aquí está dando testimonio cuando lo ve por primera vez. Y Dios le da testimonio que ese era el Hijo de Dios. Fíjese, y le da las señales y todo lo que sucedería para que él entendiera y lo diera a conocer. Fíjese, pero los dirigentes religiosos de los judíos, los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, en fin, no aceptaron el bautizo de Juan en agua, porque ellos decían que no tenían necesidad de arrepentirse, porque ya estaban listos como para irse al cielo, porque así son los que critican a los hermanos que con dificultades siguen caminando, con pruebas, en fin, lucha y todo, pero un día van a tener la victoria, cuando el Señor nos venga a buscar con poder y gloria. Bendito sea el Señor. Ahora, mostraron entonces una falta de coherencia para reconocer la autoridad divina. ¿Ah? Si hubieran sido personas humildes, fíjese, que aceptaran todo lo dictado por el Dios Todopoderoso, habrían reconocido inmediatamente al Mesías. Pero eran rebeldes, como también lo fue el pueblo de Israel durante muchas generaciones. Fíjese. ¿Ah? Ahora tenían que demostrar ahora ellos si eran capaces, porque era su deber, si eran maestros religiosos, de reconocer a la persona que venía con autoridad divina. Fíjese, porque si no la reconocían, eran falsos dirigentes, porque uno se da cuenta al tiro cuando la persona habla de las cosas celestiales, porque el Señor nos ha dado espíritu de discernimiento para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Fíjese. ¿Ah? Entonces ahora ellos, que eran maestros de Israel, tenían dos posibilidades. ¿Ah? Si querían que Dios les respondiera, ¿con qué autoridad hacía ellos? O el cielo o los hombres, o Dios Todopoderoso o los hombres. Fíjese, serían capaces estos maestros de Israel. Había venido uno antes, pero lo había hecho privadamente, de noche, para que no lo vieran los demás. Era Nicodemo, y reconoció y dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no fuera Dios con él. Fíjese, también era el Sanedrín, Nicodemo. Creyó en Jesús, pero mantuvo en secreto eso. No lo dio a conocer ante el Sanedrín, por temor a que hicieran algo contra él, como pasó también con Pablo, cuando entró por primera vez a Jerusalén, le hicieron la guerra tremenda. ¿Por qué? Porque odiaban a todos aquellos que proclamaban una nueva doctrina, y eran los maestros de Israel. Fíjese. Ahora, si ellos no daban una respuesta coherente a lo que Dios les estaba pidiendo, quedarían descalificados para dirigir a la nación de Israel. Porque si decían que
Juan el Bautista era enviado de Dios, tendrían que reconocer que todo lo que ha dicho Juan el Bautista era verdad sobre Jesucristo y quedarían descalificados en todo lo que ellos querían para acechar y darle muerte a Jesús, el Hijo de Dios. Fíjese, ¿eh? Ahora fíjese, los judíos no aceptaban la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque si el Señor los había enviado a sus siervos, primero a Juan el Bautista, que dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, y luego envió a su Hijo, que demostró con la autoridad que hablaba de las cosas celestiales y los milagros que hizo. Fíjese, portentoso, dar vida a los muertos, fíjese, perdonar pecados, autoridad sobre los elementos, los vientos, el mar, las olas, en fin, hacerlas enmudecer, sanar a los leprosos, dar vista a los ciegos. Fíjese, tantas maravillas que ningún hombre anteriormente había podido hacer algo semejante. Era más que suficiente para que reconocieran que Jesucristo era el Mesías prometido, que estaban esperando y que era necesario que lo aceptaran porque venía a cumplir el plan perfecto de Dios para que los hombres pudieran salvarse, porque hasta ese momento no había escapatoria, por cuanto todos habían pecado y estaban fuera, fíjese, del pacto y las promesas, puesto que todo, no había justo ni aun uno, dice la palabra del Señor, por cuanto pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero con la venida de Jesucristo cambian las cosas. Fíjese, y el Hijo de Dios empieza su ministerio. Fíjese. Ahora bien, si no aceptaban la autoridad de estos siervos del Señor que Dios mismo había enviado, primero a Juan el Bautista y luego a el Hijo de Dios, estaban rechazando ellos no solo la autoridad de sus siervos, estaban rechazando la autoridad del que los envió, es decir, Dios Todopoderoso. No se daban cuenta. Por eso a veces hay gente que no tiene idea. Cuando se habla de Dios, de Jesucristo, lo miren como cualquier cosa y no saben que son el autor de la creación, que hizo todas las cosas y que tiene la primera y la última palabra sobre todas las cosas que han de suceder en el mundo. Si pudieran entenderlo, correrían a las iglesias para conocer más y más acerca de lo que es Jesucristo. ¿Quién es Dios? ¿Por qué hizo los cielos y la tierra? La creación absolutamente y todo aquello cuanto existe. Fíjese, y además nosotros reconocemos que todo es de Dios. Todo le pertenece. Fíjese, somos mayordomos solamente. Que el Señor, esto se reconoce en la parábola de los talentos. Había un señor que tenía mucho dinero y llamó a su siervo y le entregó una capacidad. Eso se llama usufructo. Y para que lo trabajaran. Y cuando él volviera les iba a pedir cuenta. O sea, les pasó sus bienes y tenían que trabajarlo y les pasó una cantidad según la capacidad de cada uno para hacer ganancias. Y cuando él volvió vino a pedir cuenta, y esto tiene que ver cuando el Señor nos venga a buscar a nosotros, también nos va a pedir cuenta.
vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No vamos a ir a juicio de los malvados, fíjese. ¿Ah? Entonces vamos a tener que dar cuenta de los talentos. ¿Qué hiciste? Diste a conocer mi nombre a los gentiles, etcétera, etcétera. Fíjese que el Señor, fíjese, hasta observa todos nuestros actos. Hasta, por ejemplo, cuando vamos a abrir la puerta. Y si viene alguien que, por ejemplo, a nosotros, a mí, me puede molestar, y entonces, sin darme cuenta, empiezo a protestar y a decir, otra vez viene esta persona, ¿hasta cuándo? En fin. No, pues hermano, si resulta que Dios está escuchando todo. Fíjese, y todo cuanto actuemos, hasta lo más mínimo, el Señor lo tiene anotado. Y no solamente de uno, sino que de todos. Fíjese, principalmente de los hijos de Dios. Porque de acuerdo a cómo hayamos actuado, será el premio que recibiremos cuando enfrentemos la gloria del Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si habían rechazado a los profetas, habían rechazado a Juan el Bautista, con seguridad también iban a rechazar al Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, el Salvador de la humanidad. Fíjese, porque todas las cosas que pasaban en Israel eran conocidas rápidamente por todo el mundo de la época. Nos estamos refiriendo al lugar donde vino el Señor, precisamente a Israel, que estaba bajo el dominio romano. Y había un rey, Herodes, que era un usurpador, porque no pertenecía a la línea de los profetas ni la línea de David. Fíjese, había usurpado el poder, lo habían puesto los invasores romanos. Fíjese. ¿Ah? Ahora bien, entonces, ¿por qué es grave? Porque resulta que si rechazan a los siervos, ellos no vinieron solos por su cuenta, no vinieron ellos hablando lo que ellos estimaban conveniente, no. Ellos vinieron hablando lo que el Señor les decía, lo que el Espíritu Santo de Dios también testificaba a través de ellos. Y si ellos desobedecían, como ya hemos dicho, a estos profetas, siervos de Dios del Altísimo, el Dios Todopoderoso, lo estaban rechazando a él. Y como sus ojos y sus oídos, sus ojos estaban cegados y sus oídos sordos, para no entender lo que estaba pasando. Fíjese, porque qué grande condenación van a tener esas personas que crucificaron al Hijo de Dios por orden de los religiosos. Fíjese, estaban atentando contra el mismo Dios Todopoderoso. Fíjese. ¿Ah? Entonces, por eso, para poder explicar la autoridad del Señor Jesús, que no es una autoridad humana, sino que proviene directamente de Dios Todopoderoso, y ningún hombre podía autorizar al Señor Jesús para que empezara su ministerio, ni tampoco hacer los milagros que él hacía, porque lo hacía directamente a través del Espíritu de Dios que era enviado por el Padre, y lo facultaba para que del mismo saliera virtud. Fíjese, me imagino la alegría de las personas cuando eran sanados. Fíjese, un ciego que nunca hubiera visto el mundo que lo rodeaba, y de repente los ojos le fueran abiertos. Por eso Bartimeo, cuando clamó, insistió y todo, porque siempre hay personas que tratan de apartar a la gente del maestro. Fíjese, cállate que molestas al maestro, no grites, pero gritaba más fuerte, porque su necesidad era grande.
Entonces, hermano, cuando usted tenga una petición y su necesidad sea muy grande, tiene que orar cada día con más fuerza, con mayor gratitud y con mayor deseo que el Señor le responda. Y si puede, hágalo de guatita, llorando al Señor, para que la respuesta del Señor venga luego. Bendito sea el Señor. Glorioso sea mi Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese, tan bueno y tan misericordioso. Siempre atento a nuestras necesidades. Fíjese, ahora, la responsabilidad de estos dirigentes era mucho mayor que el resto de la gente, porque ellos dirigían al pueblo. Tenían que darle a conocer los preceptos divinos, los mandamientos de Dios, en fin, todo aquello lo que significaba, las cosas celestiales. Pero si ellos ni ellos mismos seguían los mandamientos de Dios, ¿qué le iban a enseñar al pueblo? Porque si criticaban todo lo que hacía el maestro y lo andaban vigilando para pillarlo en alguna falta y entregarlo a juicio. Fíjese, entonces fíjese esta situación por donde iba el Señor. Andaban grupos tratando de tentarle. Le hacían una y otra pregunta a ver si caía en alguna falta. Pero el Señor, que era santo y justo y conoce los pensamientos de los hombres, aún antes que emanen en su boca, Él ya entiende lo que ellos van a decir. ¿Quién va a engañar al Señor Jesucristo? Absolutamente nadie, porque Él lo conoce todo, como el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Fíjese, entonces fíjese, dice en el Evangelio de según San Juan, capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está clarito, ¿no es verdad? Ellos hablaban de Dios, pero no rechazaban al mismo Dios porque sus pensamientos y su mente estaban entenebrecidas. Por eso dice la palabra del Señor, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece en medio de todo ese grupo de falsos maestros, pero las tinieblas no lo comprendieron. Fíjese, pero usted y yo lo hemos comprendido. Para la gloria de Dios, no para que nos gloriemos nosotros, porque por pura misericordia estamos sentados aquí en este lugar. Bendito sea el Señor. Y gracias a Dios que podemos decir, pertenezco a Cristo. Fíjese, porque Él me compró. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, más Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en su vida? Amén. Fíjese, gracias a Dios, todos sabemos el camino a dónde vamos. Sabemos lo que significa el Evangelio. Sabemos lo que significa un Salvador. Un Salvador allá en Jesucristo, dice la alabanza. Él me salvó de toda mi maldad. Fíjese, sin esperanza, pero Dios, que es misericordioso por su gran amor con el cual nos amó, dice Efesios capítulo 2, por su gran amor con el cual nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que no nos gloriemos, no es por obra, fíjese, y está clarito, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, cuando habla del amor. Podemos hacer todas las cosas, dar todo el dinero a los pobres, pero si no tengo amor, ¿cómo será eso? No valgo para nada. Fíjese, entregar mi cuerpo para que pueda ser quemada.
si no tengo amor, de nada sirve. Fíjese, así que cuando nosotros no amamos a nuestros hermanos, estamos cometiendo una falta grave delante del Señor, porque el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo también os he amado. Fíjese, el Señor nos ayuda a entender esto, ¿ah? Porque algunos no lo entiendan y guardan rencor en el corazón y no hay quien lo quite. Fíjese, pero el Señor para eso vino, a deshacer todas las obras de Satanás, el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y sigamos adelante. Cristo al frente y nosotros detrás, y así un día vamos a llegar a la gloria del Cordero. Bendito sea el Señor, bendita sea su misericordia. Aleluya, la sangre del Cordero que vive y reina para siempre. Para nuestro Dios sea toda la honra, la gloria, ahora y siempre. Amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén, Señor.